Bueno, para que nos ubiquemos en el tema, estábamos estudiando la unidad de administración de procesos, la primera parte, y habíamos quedado acá, si no me equivoco. Estuvimos viendo, a ver, un segundo que les muestro el temario, así nos ubicamos en el tema, porque si no, cuando cortamos a la mitad. Esto es lo que estuvimos viendo en la clase pasada, que tenemos todas las estructuras de control de procesos, la tabla de procesos, ¿sí? Estuvimos viendo qué era la imagen de un proceso, estuvimos analizando cómo funcionaba una pila, estuvimos analizando hasta acá, qué es el bloque de control del proceso, que eran todos los atributos que necesita el sistema operativo para poder administrar los procesos, administrar y gestionarlos. Vamos a ver ahora esta parte, que son cuáles son las funciones del kernel de un sistema operativo a nivel general. Y después vamos a ver esto, que es importante, el tema de control de procesos. ¿Qué modos de ejecución hay? Modo usuario, modo núcleo. ¿En qué casos se crean procesos? ¿Cómo se cambia entre procesos? A esto se le llama cambio de contexto. ¿Cómo hace el sistema operativo para dejar de ejecutar un proceso y comenzar a ejecutar otro? Y qué pasa con el estado del proceso, ¿no? En qué casos se cambia de modo, en qué casos se cambia de estado, todo eso lo vamos a ver acá. O sea que hemos visto la mitad de esta presentación. Les dejé un Profe, mensaje, ¿sí? Sí, antes Luciano. que continúe con funciones del núcleo, Ujú. no me quedó claro en el bloque de control del proceso lo Ujú. que contenía la información de estado del proceso. En la parte que dice Perfecto. registro de control y estado, dice contador de programa, código de condición y después los punteros de pila. Tampoco. ¿A dónde? Acá. Me parece que es esta. Sí, Ahí está. Bueno. No entendés qué se guarda acá. Perfecto. El bloque de control de proceso tiene tres partes. La primera parte se guarda como, como si fuera la información general del proceso. El número de proceso, el usuario que creó el proceso y el número del proceso padre, que es el que creó el proceso. Me vuelvo a la diapositiva anterior. Como para que... No, perdón, acá. Estos son los datos que se guardan en la primera parte del bloque de control. ¿Por qué? Bueno, esto ya lo habíamos visto, una jerarquía de procesos. ¿Por qué hace falta guardar también, perdón, el estado del procesador? ¿A qué se refiere esto? Uy, a ver, un segundo. Me ahogué. Ahí está. Bueno, ¿por qué hace falta guardar el estado del procesador? ¿A qué se refiere el estado del procesador? Cuando los procesos se están ejecutando, el sistema operativo lo que hace es guarda datos en los registros del micro, del procesador. Mientras el proceso se esté ejecutando, se van modificando esos valores de esos registros. Eso sería la ejecución de un proceso. ¿Estamos? Cuando el sistema operativo tiene que dejar de ejecutar ese proceso para pasar a ejecutar otro proceso, el sistema operativo tiene que saber exactamente dónde quedó del proceso para después retomarlo en ese mismo punto, como quien dice, y no empezar a ejecutarlos desde el principio. Las variables tenían un determinado valor, el archivo estaba leído hasta cierta parte, o sea, toda la información de que se estaba ejecutando, yo siempre les digo que es como sacarle una foto a los registros del micro. Entonces, el sistema operativo le saca una foto a esos registros y los va a guardar en esta parte del bloque de control del proceso. ¿Que dónde está físicamente? En la memoria RAM, dentro de la imagen del proceso. A cada proceso dijimos que se le asignaba un trozo de RAM para que se pueda ejecutar. Entonces, en ese trozo de memoria RAM estaban los datos, la imagen, el programa, el bloque de control del proceso. Bueno, los valores de los registros acá de control y de estado, que son los registros del procesador, se guardan en esta parte del bloque de control de proceso, que se llama información de estado del procesador. ¿Sí? ¿Para qué? Para que
Cuando vos después, esto de condición, código de condición de operaciones aritméticas lógicas, son datos que están en el propio procesador, que hay que sacarlas del procesador y guardarlas en algún lado. Es como si ustedes estuvieran estudiando una materia y tienen, no sé, 3 cuadernos distintos. Entonces, si ustedes dejan de estudiar estadística y se van a estudiar sistemas operativos, tienen que marcar de alguna manera en qué parte del cuaderno estaban, que eso lo podrían hacer con esto, con el contador de programa. Pero además, ¿qué pasa si ustedes estaban usando la calculadora? En la calculadora habían ciertos valores que habían incorporado. Esos valores también hay que guardarlos, ¿sí? A eso se refiere con todos estos datos. El código de condición de operaciones aritméticas lógicas, que justo estaba ejecutando el micro y se dio un resultado de una condición, entonces eso también hay que guardarlo. Si estaban habilitadas o no estaban habilitadas las interrupciones, constantemente los procesos, mientras se ejecutan, lo que hacen es habilitar las interrupciones y deshabilitar las interrupciones. ¿Qué significa eso? Que si están habilitadas las interrupciones, el sistema operativo cuando llega una interrupción, la va a procesar esa interrupción. En cambio, si están deshabilitadas, no están habilitadas, se va a ejecutar sin que nadie los interrumpa. Es como si ustedes se encerraran en el escritorio, ponen un cartel que digan nadie me interrumpa, yo voy a estudiar 3 horas. Y ahí nadie los puede interrumpir. En cambio, si ustedes dejan la puerta abierta, se ponen a estudiar, todos los integrantes que pasen por ahí de la casa, que vivan con ustedes, les pueden hacer alguna consulta, interrumpir, no sé si se alcanza a entender. Esto de interrupciones habilitadas lo vamos a ver en la unidad de entrada-salida. Lo que quiero es que entiendan a nivel general qué es lo que se guarda en esta parte del bloque de control. Es toda la información que está almacenada en el procesador que tiene muchos registros. Hay que sacar toda esa información, copiarla y volcarla o guardarla, salvarla, se suele decir, en la memoria RAM. ¿En qué parte de la memoria RAM? En la parte del bloque de control del proceso donde se guardan estos datos. ¿Se entendió? Bueno, y lo de la pila también. Ah, los Sí, punteros de profe. pila. Los punteros de pila, eso sí lo sabías. O sea, lo estuvimos analizando la pila. Entonces, esta información que está en la pila en ese momento, también hay que guardarla. ¿Sí? Bueno, y hasta acá también habíamos visto, además de toda esa información, hay que guardar información extra. Todo esto son los atributos del proceso. Qué archivos tiene compartidos o qué archivos tiene abiertos, cuál es la prioridad del proceso, datos para que se lo planifique, puede ser cuánto micro utilizó, porque hay algoritmos de planificación que deciden un proceso u otro en función de cuánto micro utilizó. O sea, hay muchos aspectos por los cuales ya los vamos a ver, que forman parte de lo que se llaman algoritmos de planificación, que es para que el sistema operativo elija de alguna manera qué proceso ejecutar de todos los que están en memoria RAM en un momento determinado. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver ahora un poquito cuáles son las funciones del kernel del sistema operativo. Se pueden clasificar en 4 las funciones del kernel, que son todo lo que sea gestión o administración, son sinónimos de procesos, administración o gestión de memoria, de entrada-salida, perdí el mouse, ahí está, de entrada-salida, que se refiere a todos los que está relacionado con dispositivos, y funciones de soporte, de contabilidad, de auditoría, ¿ya? Funciones extras sería acá, ya las vemos. Vamos a verlas de una por vez. ¿A qué se refiere lo de la gestión de procesos? El kernel del sistema operativo se encarga de crear un proceso, ¿sí? Una vez que lo crea, va a mantener todo lo que se llama el estado del proceso, le va siguiendo toda la vida del proceso. Acuérdense que los procesos se crean, duran relativamente poco tiempo en memoria y terminan. Entonces, ¿quién los administra? El núcleo del kernel. Crea el proceso, con todo lo que se implica, ya lo vamos a ver, le asigna un número, le asigna un espacio de memoria, y lo registra en la tabla de procesos, y cuando termina de ejecutarse, lo finaliza. ¿Qué significa terminar un proceso? Que lo va a borrar o va a desaparecer de la memoria RAM, se va a eliminar de la tabla de procesos, es decir, que se van a liberar recursos del sistema operativo. El kernel también se encarga de planificar los procesos.
¿Cuándo hay que planificar? Y cuando uno tiene varios procesos en la memoria RAM para ejecutar. Si yo tuviera un solo proceso, y no hace falta planificarlo, porque solamente tengo uno para ejecutar. En general, los sistemas operativos actuales tienen muchos procesos para ejecutar, ya sean los de los usuarios y además los procesos propios del sistema operativo. Entonces, el sistema tiene que decidir qué proceso ejecutar y cuánto tiempo de micro asignarle a ese proceso. ¿En qué página? Ah, no me acuerdo. A ver, espérate, Tomás. Ya te digo. Ahí está. Búscalo. Ah, ahí lo encontró Constanza. Dice que es en la página 136, dice Constanza. Está entre la 128 y la 143. ¿Sí? Bueno, hoy vamos y venimos. ¿Qué significa lo de activar procesos? ¿Se acuerdan que estaba el estado de suspendidos? ¿Sí? El estado suspendido significa que el proceso se baja a disco, de memoria a disco, y cuando se lo traslada del disco a la memoria se dice que se activa el proceso. ¿Quién decide cuándo se activa o se suspende un proceso? Otro planificador. Ya vamos a ver que hay diferentes tipos de planificadores, que se llaman a mediano, corto y largo plazo. Entonces, nada más sepan acá que hay otra función del kernel, está relacionado con decidir en qué momento llevar procesos desde la memoria al disco y desde el disco a la memoria. Suspendo procesos o activo procesos. Otra función es sincronizar procesos. ¿Por qué? Porque en general los procesos no trabajan de manera aislada, sino que se relacionan entre sí. Es decir, que a veces hay varios procesos que interactúan entre ellos, comparten datos o se pasan información. Ustedes vieron los pipes, las tuberías, los pipelines, en la parte práctica. Lo tienen que haber visto ya. Bueno, perfecto. Una tubería, un pipeline, es una forma de comunicación entre procesos. ¿Por qué? Porque la salida de un proceso pasa a ser entrada de otro proceso. Fíjense lo que estuvimos viendo recién del bloque de control de procesos. ¿Quién los administra? El kernel. Entonces los gestiona, los administra, los actualiza, los graba, los modifica, todo el kernel. Eso en cuanto a la gestión de los procesos. Otra de las funciones es la gestión o administración de la memoria. Otra función del núcleo, ¿no? ¿Por qué? Y porque cuando nosotros tenemos que ejecutar un proceso, ¿dónde lo vamos a ejecutar físicamente? Hay que asignarle un trozo de RAM, una memoria RAM, para almacenar toda la imagen del proceso. Entonces, ¿quién se encarga de asignar la memoria? El kernel, ¿estamos? Se encarga también de hacer el swapping. ¿Qué significa swapping? Intercambio de procesos entre la memoria y el disco. Esto está relacionado también a lo que dijimos recién de suspender procesos, ¿estamos? Pero a veces sin necesidad de suspenderlo, simplemente el sistema operativo va trayendo de a poco el proceso que está en el disco, lo va trasladando a la memoria RAM. Ya vamos a ver más adelante que los procesos que están alojados en disco, mejor dicho, los programas, antes de ejecutarlos, se trasladan a un área de swap, que físicamente está en el disco, y desde ahí se va llegando y se va trasladando a la memoria RAM. Entonces, ¿quién es el que sabe qué parte del proceso está en RAM y qué parte está en el disco? Un gestor de memoria. Eso se le llama swapping. Bueno, esto mínimamente se lo explico porque todavía no sabemos nada de memoria virtual. Hoy en día se está implementando una técnica de memoria que se llama memoria virtual, específicamente paginación. Tanto Linux como Windows implementan esa técnica de paginación. Entonces, a un proceso se lo va a dividir, mejor dicho, el programa, para hablar con exactitud, se lo va a dividir en páginas. Esas páginas van a estar alojadas, algunas en el disco, en el área de swap, que se llama, y de a poco se van a ir trasladando a la memoria RAM. Entonces, toda esa gestión y administración de qué páginas están en el disco, qué páginas están en la memoria RAM, las hace también el kernel, en función del kernel. Esto de los segmentos, porque un proceso también se lo puede dividir en páginas o en segmentos. Se llama paginación o segmentación. Son dos técnicas de manejo de memoria virtual, que se llama. Ya la próxima, perdón.
La próxima unidad ya es memoria. Ahí vamos a ver bien cómo funciona esto de la memoria virtual, ¿sí? Un segundo. Vamos a la otra función. ¿A qué se refiere lo del núcleo? Perdón, función de entrada-salida. Está relacionada con los dispositivos, ¿sí? ¿Qué es esto de gestión de buffers? A todos los dispositivos se les asigna un trozo, de memoria RAM. ¿Para qué? Para que ese... A ver, disculpa un segundo. Ahí está, perdón. Sigamos. Entonces, ¿a qué se refiere esto de buffers? Vieron que en un sistema hay muchos dispositivos, ¿sí? A ver, nómbrenme algún dispositivo que esté en un sistema, en una máquina que estén usando ustedes. Disco duro. Bien, ¿algún otro? ¿Qué otro dispositivo podemos tener? Bien, teclado, dicen ahí por ahí. Perfecto. El mouse, el teclado, el disco, el monitor, son todos auriculares, perfecto. Algunos dispositivos son de entrada solamente, otros dispositivos son de salida solamente. Y hay dispositivos que son de entrada y salida, ¿estamos? Es decir, que nosotros podemos obtener datos de esos dispositivos y podemos grabar datos, por ejemplo, el disco. Para cada uno de todos esos dispositivos que estuvimos nombrando, el sistema operativo va a reservar un trozo de RAM. Eso se llama buffer. ¿Por qué? Porque los datos, cuando vayan ingresando, por ejemplo, desde el teclado, se van a guardar en ese buffer, ¿sí? En ese buffer destinado para el teclado. Después, el sistema operativo lo va a procesar a esa información. Igual, si yo tengo una impresora, por ejemplo, antes de imprimir, no van los datos directamente a la impresora, sino que van a un buffer de la impresora, que es un trozo de RAM donde van a ir guardándose todos los datos que nosotros vamos a querer imprimir. Igual para el disco, pero el disco es de entrada-salida. ¿Cuántos buffers va a tener? ¿Uno o dos? Dos. Perfecto, muy bien. Va a tener dos, ¿estamos? ¿Por qué? Porque en un buffer se va a ir guardando todo lo que vamos leyendo del disco y en el otro buffer se va a ir guardando todo lo que escribimos en el disco. ¿Se acuerdan cuando vimos las operaciones? Yo para que relacionen los temas. Cuando vimos las operaciones de read y de write, de los relacionados con los archivos, de leer y escribir, le pasamos como parámetros la dirección de memoria, y creo que les puse yo como dirección de un buffer o algo así. Bueno, esa dirección de memoria que le pasamos es esto, es el buffer para que el disco, perdón, para que el driver, cuando lea los datos desde el disco, los guarde en ese trozo de memoria RAM, en el caso que sea un read, para leer. En cambio, cuando nosotros escribimos, hacemos un write, también les tenemos que especificar la dirección de memoria RAM de este buffer para que el driver o el controlador saque los datos de ese buffer y los traslade a disco. ¿Sí? Bueno, cada dispositivo tiene un buffer asignado. Entonces, ¿quién se encarga de gestionar estos buffers? El kernel del sistema operativo. A su vez, los dispositivos comparten un bus o un canal, ¿sí? Entonces, ¿quién administra o quién administra el acceso a esos canales o a ese bus? También el kernel. Estas son funciones del núcleo, acuérdense del kernel del sistema operativo. Y también se encarga de, bueno, dice de reservar dispositivos para los procesos. Sí, a ver qué dice Luciana. Del buffer RAM va a ir al disco. Claro, depende de la operación, Luciana. Si es una operación de escritura, si es un write, vos querés grabar, vos tenés un Word, estás haciendo un archivo en un procesador de texto, escribiendo, y pones control G o guardar. ¿Qué hace el sistema operativo? Le da la orden al driver que saque los datos del buffer y los lleve al disco, ¿sí? Ahí es cuando trasladas los datos del buffer al disco. Ahora, si vos querés leer datos, le decís al driver que busque datos desde el disco y los traslade
a la RAM. Los va a escribir en la RAM. ¿Se entiende? Exacto. Muy bien, Luciana. Cuando no guardas, quedan en el buffer. Si se llega a cortar la luz, perdes esos datos. Como la gente es media sonsa y no guarda, a veces escribe toda su tesis y no guarda, entonces, ¿qué hacen los procesadores de texto actuales? Cada cierto tiempo graban automáticamente, por más que vos no grabes, no pongas control G, el Word automáticamente graba. Y después, cuando se reinicia la máquina, te dice, ¿desea recuperar el archivo? Si vos le decís que no, listo, perdiste toda esa información. Si vos recuperas ese archivo, entonces recuperas todo lo que no habías grabado. ¿Tá? Pero sí, tal cual, porque cuando uno trabaja, cuando uno escribe, cuando uno dibuja en cualquier graficador, en el Paint, en el Notepad, en cualquiera, queda todo en la memoria RAM, ¿estamos? Que es la memoria de trabajo, se suele decir, de la máquina. Mientras vos no grabes, no se van a guardar esos datos en el disco. Profe, Sí, eso que acaba de decir de que se puede solicitar la recuperación de los datos puede ser parecido a lo que hacen los navegadores cuando, por ejemplo, se corta la luz y volvés a entrar y te solicitan si querés restaurar las páginas, por ejemplo. exacto, es lo mismo, exactamente lo mismo, porque los navegadores también son inteligentes, entre comillas, y guardan la información de todas las páginas que vos vas navegando. Entonces, si se corta la luz, para no perder todo, vos recuperas todo eso y automáticamente tenés todas las pestañas abiertas, todas las ventanas abiertas que tenías antes que se cortara la luz. Tal cual, así es. Eso sí se hace automáticamente. Antes eso no se hacía, ¿eh? Antes vos se cortaba la luz y lo siento, perdías todo, tenías que empezar desde cero. Yo ya tengo un trauma y cuando estoy trabajando sobre lo que sea, cada 2 segundos hago control G, control G, control G. O sea, tengo ya Pero el sistema lo hace lo mismo, o sea, el Word lo hace lo mismo. Pero como me pasó varias veces de perder información antes, ahora ya no, me quedó esa costumbre. Dispositivo, reserva de dispositivo para los procesos. Muchos procesos necesitan acceder a dispositivos. ¿Qué pasa si varios procesos quieren acceder al mismo dispositivo? Se tiene que poner en una cola de peticiones, que se llama, y esa cola de peticiones de acceso a los dispositivos también la va a manejar el kernel. Profe, eso va a depender de la prioridad de los procesos. Sí, puede ser de la prioridad de los procesos, pero si los procesos tienen la misma prioridad, ¿qué pasa? Es por orden de llegada. Exacto, es por orden de llegada, se forma una cola y el sistema operativo los va manejando por FIFO, que se llama, primero en entrar, primero en salir, ¿sí? Tal cual. Y por último, las funciones del kernel en cuanto a soporte es todo lo extra que no dijimos, por ejemplo, todo lo que sea contabilidad, auditoría, a ver, bueno, vamos por orden. Gestión de interrupciones. En un sistema, la forma de comunicación a bajo nivel es a través de interrupciones. Entonces, ¿quién gestiona esas interrupciones? El kernel del sistema operativo. Ya vamos a ver, cuando lleguemos a la unidad de entrada-salida, que hay muchos tipos de interrupciones. Entonces, el sistema operativo las tiene que procesar y darle prioridad a una interrupción o darle prioridad a otra interrupción. Para que se den una idea, cuando yo... Sí. Por interrupción se refiere que interrumpe un proceso que se esté ejecutando, ¿no? Bien. Ahí lo vemos. Hay interrupciones a bajo nivel. Valentina me parece que habló de eso. A bajo nivel. Sí. Perfecto. Cuando el disco rígido, mejor dicho, cuando nosotros no leemos el disco rígido, el que accede al disco es el driver o el controlador. Entonces, cuando el sistema, ni siquiera el sistema operativo accede al disco. El sistema operativo le delega la tarea al driver y el driver es el que accede al disco físicamente. Una vez que accede al disco, copia los datos en la memoria RAM. Cuando termina de copiar los datos, el driver le tiene que avisar al sistema operativo que ya terminó. ¿Cómo le avisa? Con una interrupción que se llama de entrada-salida. Entonces, manda una interrupción y el sistema operativo la tiene que procesar. ¿Qué pasa si la impresora hace lo mismo, en paralelo, por ejemplo?
La impresora se le lanza la impresión y cuando termina de imprimir, el driver de la impresora también manda una interrupción. El sistema operativo puede recibir varias interrupciones a la vez. Entonces tiene que ver cuál atiende primero y cuál procesa primero. ¿Sí? Eso se llama gestión de las interrupciones. Es la forma de comunicarse que tienen los sistemas a bajo nivel. Podríamos decir que son como hábitos. Exacto, son como avisos, así es, sí señor. Serían como Perfecto. avisos que se mandan a nivel de bien bajo nivel, ¿sí? A nivel de bit, bien, es una comunicación muy de bajo nivel. Hay Gracias. interrupciones de reloj, interrupciones de entrada-salida. Buenos días, capos y capas. Hoy se vuela. Uy, hay alguien que tiene el micrófono encendido. Ahí está. Me parece que era Benjamín. Gestión de interrupciones, entonces. Otra función, auditoría y control. El sistema operativo o el kernel todo el tiempo está controlando el tema de los permisos, ¿sí? Que cada vez que un usuario quiere acceder a un archivo, que ese usuario realmente tenga derecho a acceder a ese archivo. Lo mismo para los procesos. Cada vez que el proceso quiere ejecutar una operación, se chequea que se puede ejecutar esa operación. Eso se refiere a lo de auditoría. Monitorización y control a nivel general, ¿sí? Se monitorea y se controla todo el sistema, todos los recursos, para que no se bloqueen, que se llama. Ya vamos a ver más adelante lo que es el interbloqueo, que es cuando la máquina como que se detiene, se tilda, ¿sí? Y a veces deja de funcionar. Es como uno dice, uy, se clavó el sistema. Bueno, hay que tratar de evitar todo eso. Para eso el sistema tiene que monitorear todo el tiempo y controlar la asignación de recursos, de dispositivos y demás. Bueno, terminamos entonces con las funciones del kernel. Pasamos a ver otros temas que, en este caso vamos a ver cuáles son los modos de ejecución que existen. Ya vimos esto, además lo vamos a profundizar un poco más. Esto lo vimos, a ver si me acuerdo, cuando vimos la arquitectura micronúcleo, y también cuando vimos la arquitectura de Windows, lo vimos, que algunas funciones se ejecutaban en el modo núcleo, otras en el modo usuario, ¿se acuerdan? Bueno, a eso se refieren los dos modos de ejecución. Hay dos, el modo núcleo y el modo usuario. A ver qué dice Luciana. Monitorización no me quedó claro. Perfecto, ahí vuelvo. Monitorización es monitorear, es controlar, ¿sí? Controlar, pero todo el sistema a nivel de que un recurso que requiera, ¿qué pasa si dos procesos necesitan el mismo recurso? Se pueden bloquear, es decir, que si el sistema operativo se lo da a un proceso, el otro proceso se detiene y se bloquea y no pueden seguir funcionando. Para eso es la monitorización, ¿sí? Vos tenés que tratar de que el procesador esté ocupado la mayor parte del tiempo, tenés que controlar que no se te llene la memoria RAM, si se llena tenés que bajar datos a disco, ¿sí? Auditoría está relacionado con los permisos, Tomás, con el control de acceso que se llama. Si el sistema operativo, mejor dicho, el sistema operativo controla que cada usuario y cada proceso acceda a los recursos a los cuales tiene derecho a usar. Y dentro de los derechos está el derecho de lectura, de escritura, de ejecución. Tiene que auditar todo el tiempo. ¿Sí? Eso es en cuanto a auditoría. Y la monitorización se refiere más a controlar el uso de todos los recursos para que se aprovechen al máximo el uso. En el caso del micro, tiene que estar todo el tiempo funcionando, ¿sí? No conviene que el micro esté sin hacer nada, porque es un recurso valioso. También es importante que no se llene la memoria RAM. Si se llena la memoria RAM, hay que empezar a bajar procesos al disco, ¿sí? Todo eso es monitorear. O sea, sí, no me sale otra palabra. Gestionarlo también, controlarlo. Bueno, vamos a los modos. Dijimos que habían dos modos de ejecución, el modo usuario y el modo núcleo. Cuando se están ejecutando nuestros programas, nosotros hacemos un doble clic en una aplicación nuestra, se dice que se ejecutan las instrucciones en el modo usuario. ¿Qué significa eso? Que se ejecutan en un modo al cual no tenemos acceso a todos los recursos de la máquina.
es un modo más, ¿cómo les puedo decir? Menos accesible a todos los recursos. Acá yo les puse menos privilegiado, ¿sí? Es como cuando llega una visita en casa, esa visita no puede acceder a todos los, no puede abrir todos los placares, todas las alacenas, la heladera, o sea, no tiene derecho, como quien dice, a hacerlo. Algunos lo hacen, pero no debería. Eso se llama modo usuario, un modo menos privilegiado. Hay zonas de la memoria RAM a las cuales nosotros como usuario no podemos acceder. Hay zonas de memoria a las cuales solo puede acceder el sistema operativo. ¿Mm? Entonces, normalmente los programas nuestros, que yo les puse, los programas de usuario, se ejecutan en el modo usuario, ¿estamos? No tienen acceso, por ejemplo, desde el modo usuario a los bloques de control del proceso, porque solamente el kernel tiene acceso a los bloques de control del proceso, ¿sí? Por ejemplo. En cambio, es como que los protege la máquina, protege al sistema operativo. De este modo, para que no le hagamos daño sin querer y borremos archivos importantes o datos importantes. Y el otro modo, que se llama modo núcleo o modo kernel, es cuando se tiene acceso absolutamente a todos los recursos de una máquina, ya sea a toda la memoria RAM, a todos los registros del micro, ¿sí? Entonces, el sistema operativo normalmente se ejecuta en modo núcleo o modo kernel. ¿Qué pasa cuando se está ejecutando un programa de usuario? ¿Qué pasa si yo desde mi programa llamo a una función o una librería del núcleo? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se va a seguir ejecutando en modo usuario? No. No, muy bien. Va a cambiar al modo núcleo, se va a ejecutar esa librería del núcleo y una vez que termine de ejecutarse va a volver a cambiarse de modo. Entonces, mientras se ejecuta mi programa, constantemente va cambiando. Modo usuario, modo núcleo, modo núcleo, modo usuario, modo usuario, modo núcleo, modo núcleo, modo usuario. ¿Sí? Va cambiando de modo. ¿Cómo sabe el sistema operativo en qué modo está? Por un bit que está guardado en lo que se llama PSW, ¿sí? O palabra del estado, se llama del programa. Ese bit me va a indicar si está en modo usuario o modo núcleo. Obviamente el acceso a este dato, solamente tiene el sistema operativo. Sí, no sé quién iba a preguntar algo. Sí, yo, profe. ¿Esos serían los permisos que controla la auditoría que usted dijo o son otra cosa? No, nada que ver. La auditoría lo que controla es que cuando vos, por ejemplo, te logueas, cuando inicias sesión, vos tenés un perfil definido dentro del sistema operativo. Es decir, Tomás puede hacer tiene derecho a acceder a tales recursos de la máquina. Cuando se loguea Cecilia, Cecilia tiene tales derechos. Eso es como usuario, ¿sí? A su vez, vos como usuario tenés para cada archivo que vos tengas permisos para modificarlo o no. Todo eso es la auditoría. Controla los permisos de acceso, que se llama. Esto es simplemente un cambio de modo. Es un cambio de modo para acceder a todos los recursos de la máquina o a solamente los que se pueden mientras se esté ejecutando los programas de ese usuario, de Tomás, por ejemplo. Perfecto, gracias. Vamos a qué hace el sistema operativo cuando crea un proceso. Uno dice, el sistema operativo, el kernel que estuvimos viendo recién, tiene la función de crear procesos. Perfecto, pero ¿qué se hace cuando se crea un proceso? Primero, acá se los puse como pasos. Primero, le tiene que asignar un número. O sea, el sistema operativo, cuando se acuerdan que estaba el estado de nuevo, en los estados, cuando vimos los estados de los procesos, vimos ejecución, bloqueado, listo, nuevo, listo, suspendido, bloqueado, suspendido, terminado. Esos son los estados de un proceso. Cuando el proceso está en estado de nuevo, que se lo está creando, el sistema operativo le tiene que asignar un número. Ese número es único dentro de esa máquina. No puede haber dos procesos que tengan el mismo PID, ¿sí? Process Identifier, el número de proceso. ¿Qué tiene que hacer cuando se crea un proceso? Asignarle un trozo de RAM, de memoria RAM. ¿Para qué? Y para que se guarde la imagen del proceso, ¿sí? Entonces, todo eso se hace en el momento de crear un proceso. ¿Qué más? Acá les puse inicializar el bloque de control del proceso. ¿Por qué? Porque dentro del bloque de control está el estado, por ejemplo, ¿sí? La prioridad del proceso. Entonces, en función de quién haya creado ese proceso, si es un usuario común y corriente o es el superusuario o root, entonces va a tener una determinada prioridad.
Hay algunos valores que se empiezan a completar dentro del bloque de control del proceso. El PID, el PPID, el identificador del usuario, el UID, todos esos valores se empiezan a inicializar. Y cuando el proceso ya tiene todos los datos para poder ser ejecutado, ¿se acuerdan que pasaba al estado de listo? Entonces, esto de enlazar el proceso en la cola de listo significa ponerlo en la cola de procesos que ya están listos para ejecutarse, para que el planificador después los saque de esa lista y los asigne o los pase al estado de ejecución. Les asigne tiempo de micro. A ver, acá les hice una pregunta. Vamos a ver, eso en cuanto a la creación de procesos. ¿Qué significa cambiar de procesos? Se deja de ejecutar un proceso y pasa a ejecutarse otro proceso. A eso se le suele llamar cambio de contexto. ¿Qué significa el cambio de contexto? Así como su nombre lo indica, dejamos de ejecutar un proceso y pasamos a ejecutar otro proceso. Acá les hice una pregunta. ¿En qué momento les parece que se tendría que producir ese cambio de contexto o ese cambio de proceso? Cuando finaliza un proceso o cuando el planificador lo quiere intercambiar, de dejar de ejecutar un proceso para ejecutar otro. Claro, están Perfecto. bloqueados. ¿Quién está bloqueado, Luciana? O sea, cuando se bloquea un proceso y se pone en ejecución otro. Bien, cuidado con eso. Una cosa es bloquear un proceso, ¿sí? Que está bien, si el proceso necesita datos de entrada-salida, hay que sacarlo de la ejecución y pasarlo al estado de bloqueado. Perfecto. Ahí habría que, bien, lo sacamos. Otra es cuando se le acaba el tiempo del procesador, cuando vieron que se le asignaba un tiempo de ejecución, un quantum que se llama. Entonces cuando se vence ese quantum, hay que cambiar también de proceso. En todos esos cambios de proceso, el sistema operativo, ¿qué hace? Le va a sacar una foto a todos los valores de los registros del procesador. ¿Qué dice ahí, Carolina? Perfecto, finaliza el tiempo asignado por el planificador. Bárbaro, eso es lo que decíamos recién del quantum. Muy bien, Carolina. Cuando se produce ese cambio de contexto, el sistema operativo tiene que sacarle esa foto a los registros del procesador y guardar todos los valores de esos registros en el bloque de control del proceso. En eso que estábamos viendo recién, que no me acuerdo quién había preguntado, creo que Luciana había preguntado, que lo explicamos antes de empezar el tema, ¿sí? En la información del estado del procesador. Todos los registros se copian en esa área del bloque de control del proceso. ¿Para qué? Para que cuando se reanude ese proceso, se sacan los valores de ahí, se escriben en los registros del procesador y continúa ejecutándose el proceso. Entonces, ¿cuándo habría que cambiar de proceso? Cuando el proceso pasa a estado desbloqueado, como decían recién, cuando se le acaba el tiempo, cuando termina de ejecutarse. Perfecto, muy bien. Hay interrupciones, que estuvimos hablando recién. ¿Cómo sabe el sistema operativo que se le acabó el tiempo de ejecución? O como dice Carolina acá, el tiempo asignado por el planificador. Porque existen interrupciones de reloj que se producen cada vez que transcurre cierto tiempo, ¿sí? Entonces, cuando llega una interrupción de reloj, el sistema operativo dice, uy, ya se le acabó el tiempo al proceso, entonces dejo de ejecutarlo y va a pasar al estado de listo. Esto de pasar al estado de listo significa hacer un cambio de contexto. ¿Sí? Hay que guardar toda la información para que pueda ejecutarse después desde donde quedó ese proceso. Cuando llega una interrupción de entrada-salida, lo dijimos hace un ratito, cuando le damos la orden al driver que busque datos, ¿sí? De entrada-salida, supongamos que el proceso está en estado de bloqueado, esperando datos, esperando un archivo que está en el disco. Cuando el driver termina de trasladar los datos desde el disco a la memoria RAM, envía una interrupción, ¿sí? Que se llama de entrada-salida. Entonces ahí es cuando el kernel del sistema operativo dice, uy, ya terminó, ¿qué habrá que hacer? A ver, cuando el proceso obtiene los datos de entrada-salida, ¿qué tendremos que hacer con ese proceso? ¿Cambiarle qué? Muy bien Carolina, muy bien Constanza. Hay que cambiarle el estado. Va a pasar de estado bloqueado a estado de listo, ¿sí? O si en caso que estuviera suspendido, va a pasar
del estado bloqueado suspendido a listo suspendido. Muy bien. Uy, perdón. Me faltó la pregunta. ¿Qué modificaciones debería realizar el sistema operativo? Cambiar el estado, por ejemplo, del proceso, ¿sí? Cuando le llega la interrupción de reloj, cambia de ejecución a listo, y cuando llega una interrupción de entrada-salida, cambia de bloqueado a listo. Bueno, esto de fallo de página, lo vamos a ver más adelante, está relacionado con la memoria virtual. Cuando un proceso intenta leer datos que no están alojados en la RAM, sino que están alojados en el disco, en esa área de swap que se llama, también se produce un cambio de contexto, ¿sí? Porque el proceso tiene que bloquearse porque no tiene todos los datos para poder ejecutarse. Se llama fallo de página, porque esa página a la cual se quiere acceder no está en la memoria RAM, sino que está en el disco. Bueno, ¿a qué estado va a pasar el proceso actual en ejecución? Cuando yo quiero acceder a una página que no está en la memoria RAM, pasa al estado de bloqueado. ¿Por qué? Y porque no puede continuar su ejecución. ¿Qué estructuras del sistema operativo se actualizan en un cambio de contexto? A ver, si se dan cuenta. De todo lo que ya sabemos. A ver qué dice Tomás. Si estuvieran bloqueados, suspendidos, pasa listo. Sí, tal cual, Tomás. La imagen del proceso sería, profe, Bien, ¿qué parte de la imagen, Luciana, específicamente? dentro del bloque de control del proceso, en información de estado del procesador sería. Perfecto, muy bien, muy bien. Bárbaro. ¿Algo más tiene que modificar el sistema operativo? ¿No manejaba tablas el sistema operativo? Estaban las tablas, ¿se acuerdan del proceso? Las tablas de procesos del sistema operativo registran todos los procesos que se están ejecutando en un momento determinado. Entonces, en esa tabla también se guarda el estado del proceso. Entonces, también hay que actualizar el contenido o la información de las tablas del sistema operativo. Tablas también de entrada-salida, donde se guarda la información de los dispositivos que tienen en uso, o el estado que se llama de la operación de entrada-salida, si terminó, si no terminó. Entonces, además de modificar o actualizar el bloque de control del proceso, que se va a cambiar de contexto, actualiza también tablas, la información de las tablas que maneja el sistema operativo. Muy bien. Cambio de estado, ¿sí? Bueno, ya estuvimos viendo. Acá está, es como que les puse todos los pasos. Cada vez que un proceso cambia de estado, por ejemplo, de ejecución a listo o de ejecución a bloqueado, lo que se hace es guardar, sacarle la foto. Esto es salvar los registros del procesador, sería como sacarle la foto a los valores de los registros del procesador. Se guardan en el bloque de control del proceso, donde dijo recién Luciana, en el estado, en la información del estado del procesador, ¿sí? Ese proceso se mueve a la cola correspondiente. Si pasa al estado de bloqueado, se pasa a la cola de bloqueados. Si pasa al estado de listo, va a pasar al final de la cola de procesos listos. Después hay que elegir un nuevo proceso para ejecutar, porque ya el micro no está ejecutando nada. Entonces hay que buscar, ahí se activará el planificador para elegir qué proceso va a ejecutar. Si elige ejecutar el proceso, no sé, A, ¿qué va a hacer el sistema operativo? Va a buscar en el bloque de control del proceso A los valores que tenían en los registros del procesador, los va a copiar, los va a volcar en los registros del procesador para que continúe exactamente la ejecución en el punto donde había quedado. Actualiza las tablas que tiene el sistema operativo de memoria, porque ahora ese proceso, por ejemplo, está en estado de ejecución. Entonces algunas tablas que tiene el sistema operativo, por ejemplo la tabla de procesos, hay que actualizarla. Y esto dice restaurar el estado del procesador. Bueno, es lo que dije recién acá, como estábamos hablando acá. Restaurar el estado del procesador es grabar en los registros del procesador los valores que teníamos guardados en el bloque de control del proceso, ¿sí? A partir de ahí continúa la ejecución ese nuevo proceso.
Imagínense, ¿será rápido hacer un cambio de contexto? ¿O le llevará tiempo al sistema operativo? Para mí es rápido. Bien, es rápido porque todo se hace en RAM y en micro, que es lo más rápido que hay. Pero en realidad les da trabajo al sistema operativo, es un costo administrativo que se llama, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué les parece? Mientras se está produciendo el cambio de contexto, ¿se trabaja el procesador o no? ¿O no puede ejecutar nada el procesador? ¿Qué les No, no parece? ejecuta nada. Claro, no ejecuta nada. Entonces, ustedes, por ejemplo, si decidieran que van a estudiar cada materia media hora, se tiene que poner a preparar todo el material, no sé, los apuntes, lo que ustedes tengan, libros, filminas, todo eso, para recién ponerse a estudiar. Ese tiempo, ustedes no están estudiando, entonces, si ustedes tardan, por ejemplo, 10 minutos en preparar todo y dicen que van a estudiar media hora, pasada la media hora, van a tener que, de nuevo, guardar todo lo que sacaron, ¿sí? Suponiendo que el escritorio de ustedes sea el procesador, tienen que guardar todo eso, marcar bien exactamente dónde quedaron en cada filmina que estaban, tenían 10 presentaciones abiertas, tienen que guardar en qué diapositiva de cada PowerPoint tenían abierto. O sea, todo eso les lleva tiempo, que ustedes están desperdiciando, que no están estudiando. Entonces, por ahí, que en lugar de estudiar media hora solamente, les convendría estudiar una hora. No sé si se entiende, para que el cambio de contexto, que se llama, sea menor y proporcionalmente ustedes estén más tiempo estudiando. Entonces, el sistema operativo en un cambio de contexto no hace absolutamente nada, ¿cómo les puedo decir?, provechoso, ¿sí? Porque el procesador no ejecuta nada mientras se está produciendo el cambio de contexto. Ese es el mensaje que les quiero transmitir. Ya cuando Digamos, veamos... profe, que también, disculpe, digamos que también le va a asignar un poco más de tiempo al proceso para poder hacer todo este cambio de estado. Sí, eso que vos decís del tiempo del proceso, no es tiempo del procesador, es tiempo que el sistema operativo va a estar gestionando ese proceso, copiando todos los datos desde la memoria RAM al micro o desde el micro a la memoria RAM, ¿sí? Pero sí, va a estar ocupada en ese proceso. Es como si vos estuvieras guardando toda la información o todos tus apuntes de estadística, y sí, corresponden a estadística. Si esa es tu pregunta, sí. Es un tiempo de que vos le estás gastando o estás invirtiendo en estadística. Pero no estás avanzando, a eso voy. No estás avanzando en el estudio. ¿Sí? Bueno, muy bien. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, 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 sí. No, yo tenía una duda. Esto, cuando un proceso entra, digamos, al estado donde es salvado a la memoria, ¿esto es un estado de bloqueo? No, no. A ver, es en ese momento. Porque me estoy acordando del diagrama que nos mostró, ¿se acuerda Sí, sí, perfecto, el otro perfecto. día? Decía, ese diagrama decía, a la izquierda listo, a la derecha ejecución, y me parece que abajo decía bloqueado. ¿Sí? Este cambio de contexto vos lo vas a hacer mientras el proceso está en estado de ejecución. Mientras está en estado de ejecución y se le acaba el tiempo de micro, porque llegó, por ejemplo, una interrupción de reloj, le dice, bueno, basta, o si vos estuviste estudiando, pasó esa media hora, se sonó una alarma, entonces vos tenés que empezar todo este proceso de cambio de contexto, que lo hace el sistema operativo. Tu estado, ese lapso de tiempo va a seguir en ejecución. Cuando el sistema operativo logre restaurar todo eso o salvar todo esto, registro, el procesador, actualice tablas y haga todo esto, vas a pasar directamente del estado de ejecución al estado de listo o al estado de bloqueado si necesitabas datos. Si vos estabas estudiando y te diste cuenta que el libro lo tenías, no sé, en la casa de un compañero y no vas a poder estudiar más. O sea, guarda todo y listo, espera. ¿Sí? Pasaría al estado de bloqueado. Pero no hay ningún estado extra, si es que te entiendo bien la pregunta, mientras se está haciendo este cambio de contexto. No hay un estado extra. ¿Se entiende? O sea Son que pasa el milésimas de estado segundo. en ejecución al estado listo. Exacto, directamente. Directamente. Es rapidísimo, de todos modos, es rapidísimo este cambio de contexto.
porque si no fuera rapidísimo, no se estaría utilizando ahora. Hoy en día se está multiprogramando. ¿Qué significa eso? Que ustedes pueden tener 10 pestañas abiertas, pueden estar escuchando música, escribiendo un archivo en Word, pueden estar imprimiendo, se están haciendo todo a la vez, entre comillas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sistema operativo va haciendo todos estos cambios de contexto rapidísimo para que ustedes se crean que están haciendo todo a la vez, cuando en realidad se ejecuta un solo proceso por vez. ¿Sí? Siempre y cuando tengamos un solo micro. Pero bueno, para entender primero cómo funciona el sistema operativo, lo estudiamos así, con un solo micro. ¿Está Matías? Claro. No hay un estado extra mientras se esté haciendo este cambio de contexto, ¿sí? Pero es un gasto administrativo para el sistema operativo. Bueno, a ver, preguntitas. ¿Es lo mismo un cambio de modo que un cambio de proceso? Modo era modo usuario, modo núcleo. No. No, perfecto, no es lo mismo, ¿sí? Yo puedo estar ejecutando un proceso determinado, sin embargo, mientras ejecuto ese proceso, lo hago cambiar de modo. ¿Tá? Bueno, ya le respondí a la otra pregunta. ¿Puede producirse un cambio de modo sin que se produzca un cambio de proceso? Sí, sí se puede, porque mientras estoy ejecutando el proceso A, lo voy cambiando de modo usuario a modo núcleo, modo usuario, ¿sí? Pero se está ejecutando el mismo proceso. ¿Qué implica para el sistema operativo un cambio de contexto? Y un costo administrativo que le lleva tiempo. Y el micro no ejecuta nada. En ese cambio de contexto es un tiempo muerto, pero bueno, hace falta, porque si no, no podríamos ejecutar muchos procesos multiprogramando, ¿sí? Entonces, por eso es que se está haciendo hoy en día cambio de contexto y se van a seguir haciendo hasta que no inventen algo raro o algo nuevo. Y el bloque de control del proceso es la principal estructura del sistema operativo para administrar procesos, ¿sí? Sí o sí tiene que existir este bloque de control del proceso para que el sistema operativo lleve un registro de toda la información relativa a cada uno de los procesos que se están ejecutando. A ver, creo que ya les pregunté, pero ¿cuántos bloques de control del proceso puede llegar a haber en un momento determinado? En una máquina, o uno solo. ¿Cómo, profe? ¿Cuántos bloques de control del proceso podemos llegar a Uno tener? por cada proceso. Exacto, muy bien. Uno por cada proceso que se esté ejecutando. Muy bien. Perfecto. Bueno, me parece que terminamos acá. Sí, terminamos. Bueno, hasta acá va para el parcial. El tema de hilos no va a ir porque no lo vimos. Como hay cursos que lo vieron, otros que no lo vieron, en reunión de cátedra se decidió que no va ese tema. Así que ahora estoy toda disponible para si tienen alguna duda, pregunta, los que pudieron estudiar algo. Si tienen alguna duda anotada, la podemos ver ahora hasta que termine la clase. O algún tema que quieran que repasemos. Profe, una duda. Los procesos van a tener una tabla y dentro de esa tabla va a tener la dirección a la imagen del proceso, ¿no? Bien, cada proceso no va a tener una tabla. El sistema operativo tiene una tabla donde aloja la información de todos los procesos. Cada proceso va a tener... Claro. Cuidado, ¿eh? Hay una En esa tabla... tabla va a haber, por ejemplo, una de las cosas es el estado, como dijimos recién. Una de las columnas, sí. Claro. Y también va a tener la dirección a la imagen del estado, Exacto. del proceso. Exacto. La dirección de Y memoria. claro. Sí, sí. Y dentro de la imagen también en el bloque de control del proceso va a tener el estado de nuevo. Sí, señor. Así es. ¿Así? Sí, hay información repetida. Sí, sí, hay información repetida. Sí, sí. En la tabla de procesos está el PID, el número de proceso, el número del proceso padre, el número de usuario, el estado, la prioridad, todo eso está en la tabla de procesos. Y también toda esa información está en el bloque de control del proceso.
pero hay un bloque de control de proceso o una imagen por cada uno de los procesos que se está ejecutando. Supongamos que estamos ejecutando 10, vamos a tener 10 imágenes en la memoria RAM, ¿sí? Una por cada proceso. Y en la tabla de procesos vamos a tener 10 renglones. Un renglón con información de cada uno de sus procesos. O sea, un renglón por cada proceso. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Bárbaro. Profe, Sí. ¿puede repetir qué era lo que se modificaba en el cambio de proceso? Las tablas, todo eso. Sí. Cada vez que se produce... A ver, ¿dónde está? ¿Acá? No me acuerdo dónde. Si está, no, si estaba acá. Sí, ahí la última pregunta creo que Acá. era. Acá. ¿Esto? Sí, ¿Qué estructuras? Perfecto. sí, sí. El sistema operativo maneja tablas. Eso que me parece que lo vimos en la otra clase. La tabla de procesos, tabla de memoria, tabla de entrada-salida, ¿sí? Tabla de archivo. No, tabla de archivos está también, las tablas de archivo, esas 4. Entonces, cuando se produce un cambio de contexto, que uno deja de ejecutar un proceso y pasa a ejecutar otro proceso, lo que cambia, lo más importante es la tabla de procesos. La tabla de procesos le cambias el estado al proceso. Eso es lo más fácil de entender. Que dejó de estar en ejecución y pasa, por ejemplo, al estado de listo o el estado de bloqueado. Esa sería una de las modificaciones. Si el proceso estaba usando un dispositivo y ya no lo usa más, se va a modificar también la tabla de entrada-salida, que es la relacionada con los dispositivos. ¿Sí? Si, a ver, el proceso estaba usando un archivo, también se va a modificar la tabla de archivos abiertos, que son los que están usando los procesos en un momento determinado. Entonces, en un cambio de contexto depende qué tablas se van a actualizar, no significa que se actualicen todas las tablas. La que sí o sí se actualiza es la tabla de procesos. Esa se actualiza sí o sí, porque al producirse un cambio de contexto, el proceso cambia de estado. Al cambiar de estado, sí o sí hay que actualizar la tabla de procesos. Además del bloque de control del proceso, ¿no? Eso sí. Perfecto, muchas gracias. No de nada. Nadie pudo repasar, no estuvieron estudiando estadística. Bueno. Yo sí, profe, estuve viendo Ah, algo. En muy realidad lo que bien. más duda tengo es con la parte de procesos, pero bueno, todavía no llegué a estudiarlo, así que Ah, eso reveré las clases, supongo. Sí quería hacerle una consulta con la parte de inodos, ujú. porque sí entiendo cómo funciona y cómo se expande el inodo para cuando es grande, digamos, y no entra todo dentro Ujú, de un mismo inodo, pero ujú. no entiendo cómo trabaja el sistema operativo con los inodos, la verdad, digamos. Eso lo guarda en disco, obviamente, y después lo trae a Sí, RAM cuando lo necesita, pero tiene que buscarlo en disco y ¿en qué parte del disco está guardado eso? ¿En el mismo lugar donde está el archivo, el primer perfecto. Ya bloque entendí del la pregunta. archivo? ¿Sí? Ya entendí la pregunta. Sí, sí, ya entendí la pregunta. No necesariamente tienen que estar junto en el disco, el inodo, junto a los bloques de datos del archivo. O por un lado tenés los datos propiamente del archivo, que están almacenados en bloques de disco, tu Sí. foto, tu archivo en Word, o lo que sea, el PowerPoint. Eso lo tenés en bloques de datos, en bloques comunes del disco. Aparte que no tiene por qué estar al lado, si es tu pregunta, en general están en otra parte del disco. Linux, por ejemplo, los aloja a todos los inodos juntos, como quien dice, en una determinada parte del disco. Están todos los inodos de todos los archivos y de todos los directorios. No necesariamente tienen que estar juntos. Es como una mini tablita. El inodo es una mini tabla donde el sistema operativo guarda la información de cuáles son los bloques de disco de ese archivo. Claro, yo Entonces, lo pensé como que es una mini tabla FAT para cada uno de los archivos. exacto, algo así, algo así, algo así. Porque la información de cuáles son los bloques de cada uno de los archivos, ahí se los busco si quieren, está almacenada de manera, como te puedo decir, distribuida, no está centralizada como lo almacena Windows, ¿sí? A ver si está acá. Sí, está acá. No, no lo almacena centralizado como hace Windows, sino que Linux lo almacena totalmente distribuido.
Entonces, por cada archivo, acá está el inode, por cada archivo va a haber un inodo, cada archivo o cada directorio, ¿no? Porque un directorio también es un archivo, va a haber un inodo, pero no necesariamente tienen que estar juntos, si esa es tu pregunta, a los bloques de datos. Están viendo ahí, ¿no? La diapositiva de los inodos. Sí, Del profe. inodo. Perfecto. Entonces, este inodo, ¿cuándo lo lleva a la memoria RAM? Que creo que también era tu pregunta. Cuando vos haces un doble clic en un archivo, que significa que lo querés abrir a ese archivo, ejecutarle un open, el sistema operativo, ¿qué hace? Busca no los bloques de datos, sino el inodo de ese archivo. ¿Para qué? Para tener en la tabla de archivos abiertos estos números, que son ¿cuáles son los bloques de datos? Los números de los, ¿sí? Es decir, que vos vas a tener en la tabla de archivos abiertos que el archivo A está formado por el bloque 11, 12, 13, 14, 15, hasta el 20, por ejemplo. Eso ya lo tenés Claro. listo. Y eso lo Entonces, guarda, por eso también guarda todos los inodos en una sección del disco para buscar en una parte más chiquita, más digamos, rápida. hasta encontrar Sí, Claro, encontrarlos más rápido. Ujú. bien. Así es, así es. Creo que había una diapositiva de eso, no me acuerdo si era acá o en otra acá. En esta, fíjate acá, esta es cómo está organizado, cómo organiza Linux su partición. Acá pone los inodos y acá pone los archivos directorios, que Bien. sería toda la parte de datos. Fíjate que está separado, no necesariamente Sí. tiene que estar junto. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Yo quería preguntarle también, me había generado un poco de dudas el sistema NTFS y la Ujú. MFT. O La sea, master. claro, el NTFS es un sistema de archivos que usa Ujú. una master file table, ¿no? Ujú. Sí, Es sí. así. Ujú. O sea El que lo que NTFS, sí. sí. O sea El que N, lo que arrancamos me juntos. callo, me callo. Dale, 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 me callo. O sea, lo que estuve leyendo esta mañana antes de la clase y lo que entendí, digamos, como que lo que cumple la función de la FAT es la MFT en realidad, y el NTFS usa la tabla maestra y además agrega otras cosas como seguridad, recuperabilidad y demás. Sería el conjunto de Sí, todo la NTFS, ¿no? sí, pero cuidado, no, cuidado que ahí me mezclaste. Me mezclaste un poco eh, cuando dijiste que la NTFS maneja la FAT, la Master File Table, no. No, no, que la Eh, eh, suplanta, quise decir, digamos. ahí me gusta más. Ahí me gusta más. Que la suplanta, sí. Ahí les puse lo del NTFS. A ver, la tabla que está. NTFS es el sistema de archivos a nivel general. Ese sistema de archivos usa una tabla que se llama Master File Table, ¿sí? Que es otra forma de organizar cuáles son los bloques que pertenecen a un archivo. Y la FAT es distinto, la FAT es otra cosa, totalmente, a ver, no encuentro. Acá. En la FAT, perdón, la Master File Table es la que tenía muchos registros, donde en cada registro se guardaban los atributos del archivo y las direcciones del bloque de disco que pertenecen a ese archivo. ¿Sí? Pero tal cual vos lo dijiste, NTFS es el sistema de archivos que tiene esas características de recuperabilidad, tolerancia a fallos, compresión, cifrado. Todas esas son características a nivel general. ¿Qué tabla usa? La Master File Table. Eso es lo que usan las versiones actuales de Windows. ¿Sí? Las Perfecto. versiones más viejas usaban la FAT de Windows. O en un pendrive, por ejemplo, se usa una FAT en un pendrive. Porque es chiquito, tiene pocos bloques para manejar. Perfecto, ahí está, me quedó claro. Ujú. Esas son todas las dudas que Bueno, tenía en cuanto a la parte de archivos. Después la parte de procesos todavía no llegué a claro, bueno, ahí está. verlas Sí, completas. como han estado estudiando otras materias, por lo que veo, si les llegan a surgir algunas dudas mientras van estudiando, como ya la próxima clase es el parcial, me las mandan por mail, ¿sí?
Si son dudas así, tratan de mandar bien concretas, yo se las respondo, no tengo ningún problema. Por si les surge antes de, o las aclaramos antes del parcial, de última. Si tienen algunas dudas así existenciales, las podemos ver antes del parcial también. ¿Sí? Profe, Lo ¿podría primero, volver a explicarme eso de la NTFS? Es un sistema de archivos que usa Ujú, la Master File Table. ujú, ujú. ¿Y qué NTFS es dijo el antes? sistema que habrá Que dicho antes antes. utilizaba. La FAT, FAT, File Allocation Table. Las versiones anteriores de Windows utilizaban la FAT, porque se manejaban discos más chicos. Ahora, como se manejan discos más grandes, no alcanza la FAT. Recuerda que estaba la FAT 16, FAT 32, que manejaba direcciones de discos de 32 bits. Como ahora los discos ya son más grandes, entonces no alcanza con la FAT. En lugar de inventar la FAT 64 directamente, crearon otra estructura que es la Master File Table, la MFT. A ver qué dice Marcelo. Disculpe si se lo dijo, pero ¿cómo va a ser la modalidad del parcial? Perfecto. El parcial es de opción múltiple, se decidió en reunión de cátedra. No van a haber preguntas a desarrollar, por lo menos en este primer parcial. Sí se van a evaluar para el segundo, pero para este primer parcial van a ser. Es corto, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, se definió a nivel de cátedra y hay que aceptarlo. 20 preguntas, se les va a dar 25 minutos para que lo desarrollen. Pero son opciones, preguntas de opción múltiple, o sea, pueden tener una opción correcta o dos o más opciones correctas. Pero yo, por ejemplo, les digo si son dos, si son tres, les digo cuántas opciones tienen que seleccionar. Sí, ¿sí, Marcelo? Bien. ¿Qué dice María Victoria? profe, Penaliza en el caso de marcar mal. Un segundo. sí, Sí, disculpe. solamente se penaliza cuando son de varias opciones correctas. Si es una sola opción correcta, no se penaliza nada. Pero si es de varias, sí le tenemos que poner puntaje negativo porque si ustedes hacen clic, 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 clic en las 5 opciones, obviamente que se les va a dar el puntaje máximo. Entonces, para que no hagan eso, nos aconsejaron que las opciones incorrectas tienen un puntaje, pero es bajísimo porque si son, no sé, 4 incorrectas, llevan un 25% negativo cada una. ¿Sí? O sea, menos 25, menos Profe, 25. Sí. y es solo en esos casos, ¿no? Porque me ha pasado de marcar mal en una que no son seleccionar varias y se penalizó igual. No, 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 Eh, no. Yo no penalizo. No, en esas no penalizo. No, no, no. No se ok, penaliza. bárbaro, gracias. Y nunca les va a dar negativo. Si el Moodle, por más que ustedes tengan menos 50, les va a poner 0. O sea, quédense tranquilos que lo mínimo que pueden llegar a tener de una pregunta es 0, no puntaje negativo. Perfecto, gracias. No, de nada. Profe, ¿va a ser secuencial el parcial? No, se decidió que no, porque dicen que si Genial. uno se, contestando, qué sé yo, la última pregunta se da cuenta que se equivocó en la primera, bueno, puede volver y corregir, porque tienen derecho a Sí, eso. aparte es bastante acotado el tiempo, entonces por ahí si no sabes alguna pregunta, está bueno poder saltear y volver al final Claro, sobre eso si te queda algo de tiempo, digamos. exacto, exacto. En cambio, si es secuencial, no. Ujú. Sí, sí, por eso se decidió que no sea secuencial. Me parece bien, dice Nicolás. Muy bien, vieron, somos buenos los profes. Somos buenos. Estudien resonando siempre, ¿sí? Se planteó de no tratar de preguntar qué es una DLL o qué tan así tipo de memoria, sino razonando. No es que vayan a hacer casos las preguntas, pero ni complicadas, pero mínimamente que razonen un poquito. Así como lo hemos estado trabajando en clase, nadie va a salir con preguntas que no se hayan trabajado. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, inquietud? Me parece que ya es la hora. Profe, Sí. yo tengo una duda. ¿Usted da en otro curso antes del jueves por las dudas de que haya alguna duda que me surja por No, no porque ya, ya no doy más clases, ya tomo parcial. Ya terminé las Ok, clases. bien. Así que y ya hicimos clase de repaso, todo, así que no, Sí, 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 no sí, me queda pero por más. las dudas, por ahí. Ok, Ujú. listo, gracias. No, de nada. Profe, disculpe, ¿hasta qué unidad sería?
Que les puse un mensaje en autogestión, ¿no lo leyeron? Les Sí, pues. puse unidad 1, unidad 2, o sea, introducción, archivos, todo archivos, y de procesos va hasta lo que vimos hoy. Hay otros cursos que han avanzado más, pero no, se va a tomar en todos los cursos de la cátedra lo mismo, o sea, hasta lo que vimos hoy, nada más. El siguiente tema es hilos, Matías. Hilos no va. Si vos ves el programa de la materia, el siguiente tema es hilos, pero hilos no va, va hasta lo que vimos hoy. En el caso de ustedes, va hasta lo que vimos hoy, de procesos. ¿Sí? ¿Se cortó? No, a ver. Sí, Ah, sí, ahí ahí ¿no? está, ahí está. No, Listo, listo. ahora estoy viendo el mensaje, gracias, profe. Ah, no, no, de nada. Bueno, no hay por qué, que anden muy bien. Ya están saludando, algunos se quieren ir. Nos vemos entonces el jueves, si Dios quiere. Estudien mucho, ¿sí? Que es promocionable esta materia, así que les va a ir bien seguro. Nos vemos, Cualquier profe. duda, ya saben, mi mail, me mandan las dudas y yo les, si no es muy Chao, largo, se los profe. respondo. Nos vemos. Que anden lindo. Buen Chao, fin de profe. hoy, gracias. Nos vemos. Gracias, igualmente. Sí, sí, subir las clases. Gracias, Victoria. Si no las llego a subir esta tarde, me mandas un mail, por favor, ¿sí? Sí, Por profe, no hay favor. problema. Dale, gracias. Chao, buen fin de. Gracias. Me dan tarea, qué barbaridad, pero muy bien. Todos tenemos tarea.